Muy buenas tardes para todos y todas. Bienvenidos a este cuarto y último panel del cuarto seminario internacional que organiza el Observatorio Colombiano contra el Crimen Organizado. Este cuarto panel aborda la cuestión de juventud y crimen organizado en Colombia y vamos a tener a lo largo de esta hora y media que dura el panel 4 presentaciones. Voy a ir dando paso sucesivamente a cada una de ellas. La primera la van a presentar desde la Universidad del Rosario, Matthew Charles y Sandra Belandia, bajo el título de la participación de niños, niñas y adolescentes en las dinámicas de crimen y conflicto en Colombia después de los acuerdos de paz. Este trabajo que han venido adelantando es un trabajo que combina un enfoque tanto cuantitativo como cualitativo y que analiza el vínculo entre dinámicas específicas del conflicto y el alcance y la forma de reclutamiento de jóvenes por parte de los grupos armados no estatales en la República de Colombia. Así que sin más dilación vamos a dar paso y la palabra a Matthew y a Sandra. Bienvenidos, gracias. Gracias, Santiago. Voy a compartir pantalla. Buenas tardes. Bueno, listo. Buenas tardes. Esta presentación es básicamente como una vista previa de una investigación que dirigí con el semillero del Observatorio de Crimen Organizado. Es un proyecto de 2 años con trabajo de campo en 35 municipios, más de 400 entrevistas con víctimas de reclutamiento, con miembros de grupos armados y también con las autoridades, y más de 1000 derechos de petición. De hecho, la semana próxima vamos a lanzar como una serie de documentos de análisis sobre reclutamiento en los 15 departamentos más críticos del país. En la literatura, hablando de reclutamiento, hay una división bastante básica. Una división entre los factores de empuje y los factores de tracción, push and pull factors. El enfoque hoy en nuestra presentación es cómo y por qué los grupos armados o las estructuras criminales reclutan a los niños, niñas y adolescentes. Es decir, nuestro enfoque son los pull factors o los factores de tracción. Como sabemos, en Colombia existe una compleja relación entre el conflicto armado, el crimen organizado y otras formas de violencia. El acuerdo de paz con las FARC significó el inicio de un proceso de transición con ritmos y efectos diferenciados a nivel territorial. Hoy en día se trata de conflictos fragmentados, menos visibles, concentrados en territorios más limitados, en zonas rurales también que urbanas. Es importante señalar que el reclutamiento hoy en día es tan alto como lo era antes del acuerdo de paz. Y como les dije, no es un fenómeno solamente que afecta a las comunidades rurales, pero también las poblaciones de las ciudades también están en riesgo. Y además, con la crisis migrante, las zonas fronterizas son particularmente vulnerables. Como dijo Santiago, este estudio tiene una metodología mixta, combinando un componente cuantitativo y otro cualitativo. Sandra les va a hablar de las estadísticas y del análisis cuantitativo que hicimos, y yo les voy a hablar un poco más tarde sobre los elementos cualitativos. Entonces, Sandra. Muchas gracias, Matt. Bueno, entonces, en primer lugar, este trabajo inició con una recolección de datos de reclutamiento que se hizo por medio de la unidad de víctimas de Coalico, de derechos de petición con personerías y acompañado de trabajo de campo. Posteriormente se hizo un ejercicio de combinar la información y verificar que no se repitieran los casos. Fue un ejercicio muy cuidadoso y a partir de esa información logramos encontrar los siguientes resultados. En primer lugar, registramos 1020 casos en total en todo el país. El registro de los casos se da en 30 de los 32 departamentos.
Entonces aquí, como venía diciendo Matt, el fenómeno de reclutamiento se da realmente en prácticamente todo el país. Solamente hay 2 departamentos en los que pues no hubo registro de este tipo de fenómeno. Entonces, tanto las ciudades como las áreas rurales, la periferia, el centro, se ven impactados por ese tipo de fenómeno. En tercer lugar, hay un subregistro del 70%. Esto lo hacemos a partir de, ya con la información que hemos recolectado, comparamos cuál es el registro con otras bases de datos y nos venimos a darnos cuenta que hay un subregistro del 70% en comparación con lo que se registra en otros sitios. El 69% del reclutamiento se dio entre las edades de 12 y 15 años y el 79% de ese reclutamiento fue de hombres. Ahora vamos a continuar con la siguiente diapositiva. Entonces, aquí lo que podemos ver es que hay 3 departamentos en los que se registra el 50% de los casos. En estos 3 departamentos son Córdoba, Antioquia y Chocó, que están señalados en el mapa en color vino tinto y los calificamos como de riesgo crítico. Al lado derecho, pues, encuentran los departamentos y los casos, el número de casos registrados que se encuentran en cada uno de ellos. Y luego, posteriormente, se califican de riesgo alto, medio, bajo y sin registro, que como les veníamos diciendo, son los 2 que mencionamos ahí, que vienen siendo Guainía, San Andrés y Providencia. Ahora, la siguiente diapositiva, por favor. Ya luego de haber realizado este análisis, lo que nosotros buscamos hacer es entender cómo se está comportando este fenómeno a nivel municipal. No tanto a nivel departamental, que sí es importante, pero a nivel municipal para entender mucho más este fenómeno. Al realizar este análisis nos dimos cuenta que hay ciertos municipios donde se enfoca el fenómeno y realizamos un top 20 de municipios. En los primeros 5 municipios se registran más del 20% de los casos de reclutamiento. Esos municipios son Puerto Libertador, Montelíbano, Cáceres, Montería y San José de Uré. Estos ubicados en Córdoba y en Antioquia, en Córdoba en su mayoría. Los siguientes 5 municipios de este top 20 tienen cada uno más del 2% de los casos, que son los que ustedes ven ahí registrados en color rojo. Y los siguientes 10 tienen más del 1% de los casos, que son los que se encuentran en color amarillo quemado. Entonces, aquí lo que podemos ver es que hay ciertas zonas en las que el reclutamiento es muy concentrado y adicionalmente estas se distribuyen más que todo en la periferia del país. Ya, si quieres continuar, Matt. Bueno, en esta diapositiva lo que buscamos mostrarles es cuáles fueron los resultados vinculados a los grupos armados de reclutamiento forzado. Entonces, en su mayoría se fue en contra que el ELN reclutó el 17.45% de los casos, el AGC el 17.5%, las disidencias de las FARC 16.1%, se desconoce el 41.7% de los casos y otros es el 8.13%. Entonces, aquí podemos ver en cada uno de los mapas el reclutamiento por parte de las AGC, del ELN y cómo se va comportando este fenómeno dependiendo del reclutamiento que se presenta en esa zona. Ya si quieres continuar. Ahora, lo que nosotros queremos analizar es que si hay un vínculo con un fenómeno criminal o con una relación social que se presenta en ese municipio o en ese departamento. Para ello lo que hicimos fue coger los resultados que habíamos obtenido de reclutamiento forzado por municipio y analizarlos con otro tipo de variables que también se presentan en ese municipio. Variables relacionadas con la violencia y también variables sociales, como es la pobreza multidimensional, como es la deserción escolar, el desempleo, etcétera. Y ver si había o no un vínculo con cualquiera de estos 2 tipos de fenómenos. Aquí lo que nosotros encontramos es que no hay un vínculo con fenómenos sociales, como lo es la deserción escolar, pero sí con fenómenos criminales, como es los cultivos de coca, por ejemplo. Entonces, hay una relación significativa con el cultivo de coca y la presencia de programas PENIS. Hay mayor reclutamiento en municipios PEDET, pero en los municipios no PEDET el reclutamiento está incrementando a la par.
Entonces, no quiere decir que sea inexistente, sino que es más fuerte la relación con municipios PET. Y hay una relación significativa entre el reclutamiento y las masacres. Entonces, como les veníamos contando, el fenómeno de reclutamiento, no encontramos vínculo fuerte con fenómenos sociales, pero más que todo con fenómenos criminales. Ya, si quieres continuar, Matt. Gracias, Sandra. Sí, en nuestra investigación hay como un análisis muy detallado de reclutamiento en los municipios más críticos, pero hoy en día vamos a hablar de algunas conclusiones más generales. Y hablando de los factores de tracción, el reclutamiento básicamente depende de varias cosas: del tipo de grupo armado, su relación con la comunidad, su forma de gobernanza criminal y su participación en actividades ilícitas. El reclutamiento, según nuestra investigación, tiene 4 dimensiones bastante amplias. Primero, hay una dimensión sociopolítica que se trata de establecer y mantener el control. Segundo, hay una dimensión económica que tiene que ver con la producción y el mantenimiento de economías ilícitas. Tercero, una dimensión estratégica que se trata de objetivos militares. Y finalmente, una dimensión ideológica que se centra en el adoctrinamiento. Entonces, pueden ver acá algunas de las motivaciones y aquí algunas de las modalidades. No voy a entrar en detalles por el tiempo que tenemos. Solo es importante saber que hay un espectro muy amplio que incluye varias técnicas, las técnicas que pueden ver en la pantalla. Es importante enfatizar, como dije al inicio, que el reclutamiento está influenciado por las dinámicas territoriales de conflicto. Estas categorizaciones en la pantalla vienen de un modelo hecho por la FIP. Entonces, estas dinámicas de conflicto no solo tienen un impacto en el número de casos de reclutamiento, sino también en la modalidad de reclutamiento. Por ejemplo, el ELN utiliza modalidades muy diferentes en Chocó que como en Arauca, por ejemplo. En Chocó usan como modalidades mucho más violentas con coerción, secuestro, pero en Arauca hay algo muy interesante. Hay como una forma de servicio militar obligatorio donde jóvenes en algunas comunidades se va con la guerrilla por 6 meses y después regresan a la comunidad. Entonces, también es una forma, obviamente, de reclutamiento, pero es muy diferente. Hay un mayor número de casos en zonas con disputas territoriales. En estos lugares también vemos que el reclutamiento está más asociado con dimensiones militares y económicas. Hay un mayor uso de la coerción, de los pagos y de las ofertas de empleo. Eso es algo que hemos visto en zonas como el Bajo Cauca antioqueño y el sur de Córdoba, como mencionó Sandra al inicio, 2 zonas del país con las zonas más críticas del país en este momento. En zonas con una presencia dominante de un grupo armado o alguna forma de coexistencia, el reclutamiento se caracteriza por dimensiones políticas e ideológicas. Hablando otra vez del ELN en Arauca, ellos organizan actividades para los jóvenes después de colegio, hacen deporte, teatro, etcétera. Entonces, es una forma muy sutil, pero es una modalidad de reclutamiento también. Y en zonas donde los grupos armados buscan expandirse, el reclutamiento tiene características económicas y estratégicas. En Vaupés hemos visto un gran número de casos de reclutamiento en las comunidades indígenas. Y lo que dicen las autoridades allá y también lo que dicen las comunidades es porque los grupos disidentes de las FARC que están operando en esta zona necesitan jóvenes de las comunidades indígenas para guiarles, para ayudarles con sus nuevas rutas de tráfico en la selva amazónica hasta Brasil. Entonces, es lo que hemos visto en Vaupés. Entonces, algunas conclusiones muy generales, pero nos da tiempo, ojalá, para hablar un poco más
profundo más tarde. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Sandra y Matthew. Invitar a nuestra audiencia a que formule las preguntas a través de la opción preguntas y respuestas. A continuación vamos a ver nuestro segundo panel titulado Ser alguien, ilusión y realidad entre jóvenes involucrados en el narcotráfico en la periferia de Medellín. Este panel o esta ponencia está a cargo de Elena Buti del Center on Conflict Development and Peace Building y Elena discutirá cómo las pandillas de Medellín operan hoy a través de un modelo jerárquico y explotador en el que los adolescentes de bajo nivel asumen todo el riesgo y los jefes de estas bandas, el alto nivel, se llevan toda la ganancia. Esta charla trata de explorar qué es lo que motiva a estos jóvenes a comenzar a involucrarse en el crimen y la violencia. Elena, por favor, la audiencia es tuya. Muchas gracias, Santiago, por la presentación. Voy a compartir pantalla también. Un momento. Pueden ver bien ahora, ¿cierto? Listo. Muchísimas gracias por la presentación y muchas gracias a Macho y todo el equipo por la invitación. Estoy muy agradecida de estar aquí a discutir este tema tan importante. La presentación que voy a hacer hoy es basada en un trabajo etnográfico que he llevado a cabo desde el 2015, cuando estaba haciendo mi trabajo doctoral en la Universidad de Oxford, y después he seguido haciendo hasta ahora, tratando de seguir las mismas vidas de los mismos jóvenes durante los años. Yo llegué a Colombia en 2015, sin nunca haber estado en el país, tuve que aprender mucho, llevada por un interés por estudiar el proceso de paz, porque era lo que se leía mucho en las noticias, y Colombia era presentada en ese entonces como un ejemplo, al menos en la prensa extranjera, ¿no? Como un ejemplo de justicia transicional y proceso de paz, y me interesaba mucho entender cómo los y las jóvenes veían esta transición de su país. Llegué y después de una búsqueda decidí hacer mi investigación justamente en Antioquia y empezar de Medellín y del oriente antioqueño, porque estas partes eran presentadas otra vez muchas veces como un ejemplo de transformación, y era lo que yo andaba buscando. Nunca habría pensado de volverme una antropóloga estudiosa de drogas y crimen, pero a que me enfrenté cuando empecé a hablar de juventud, con primero la comunidad local, la escuela, y después lentamente con los mismos jóvenes, era que solo muchos me hablaban de drogas y de involucramiento de drogas y de vicio, y había mucha estigmatización, todos temas que ustedes conocen bien. Y entonces me encontré como muy llevada por el contexto a tener que cambiar realmente el tema de mi investigación y enfocarme en estas vivencias. ¿Quién eran estos chicos viciosos, entre comillas, de que toda la gente hablaba ¿no? y qué estaba pasando ahí? Entonces llevé a cabo una investigación que fue entre un pueblo del oriente antioqueño y las periferias de Medellín, porque también me di cuenta que muchos de los chicos y las chicas con quien terminé hablando habían tenido existencias geográficamente muy fragmentadas, habían sido víctimas muchas veces con sus familias de desplazamientos durante la violencia, el conflicto entre paramilitares, guerrilla y el Estado, y también después, una vez llegados a Medellín de la ruralidad, eran víctimas de desplazamiento intraurbano. Entonces se movían mucho, y entonces mi investigación también empezó a moverse mucho por los varios barrios y pueblos donde mis principales informantes habían vivido y crecido. Y terminé enfocándome con chicos y chicas que vendían drogas por la que se llaman bandas criminales. Después voy a entrar un poco más a profundidad en esa terminología. Y que se veían involucrados, tenían más o menos 14, 15 años cuando los conocí, la mayoría de ellos, y se habían involucrado realmente en diferentes bandas, en diferentes grupos en el curso de su vida, pero esto de la venta de droga había sido algo bastante constante.
Y de ahí en adelante pasé con ellos casi un año en una forma etnográfica. Mis principales informantes eran unos 15, y después hablaba con varios más. Y de esos principales informantes seguí sus trayectorias durante los años. Entonces traté de encontrarlos cada año y con la mayoría sigo en contacto virtual. Entonces, en lo que me queda de tiempo, quisiera presentar un poco tres etapas, ¿no? De lo que yo entendí de su involucramiento criminal. La primera es la etapa de ilusión. Entonces, para ligarme un poco a la presentación de Matthew y Sandra, los push factors, ¿no? ¿Qué es que motiva a estos jóvenes a entrar en las bandas? La segunda es la realidad. ¿Qué es que se encuentran estos chicos? Que la mayoría son chicos, también había una chica, pero era más puntual, la mayoría no eran chicos. ¿Qué es que se encuentran en realidad cuando entras? Entonces, ¿cómo son los sueños? Y después, ¿cuál es la realidad de la vida criminal? Y finalmente, darles una idea un poco de las trayectorias, ¿no? Porque, ¿qué pasa después del involucramiento criminal? ¿Y qué nos puede traer esto a nivel de pensar políticas públicas mejores? Entonces, Medellín, probablemente muchos de ustedes conozcan esta ciudad, al menos por la presencia que ha tenido en la literatura sobre, bueno, transformación urbana, pero también gangs, etc. Es una ciudad muy compleja y mi postura es que ambas narrativas sobre la ciudad, la de transformación y la de soberanía criminal, son reales y narran un poco dos ciudades paralelas. Lo que me interesa enfocar hoy es que en la ciudad sigue muy presente, a pesar del bajo en los niveles de violencia de lo que podemos hablar, sigue muy presente una estructura criminal muy fuerte. Fundamentalmente la ciudad es dividida entre el control de dos bandas criminales, así llamadas, aunque obviamente tienen relaciones con grupos de desmovilización paramilitar, entonces relaciones con actores históricos del conflicto, pero las dos bandas criminales principales son las AGC y la oficina que se llamaba Oficina de Envigado, ahora más frecuentemente se ve como Oficina del Valle de Aburrá, porque incluye también la Oficina de Bello. Y como estas bandas criminales utilizan y cooptan de muchas formas las pandillas, los combos que emergen de forma muy orgánica en los barrios marginales, según un modelo que Inside Crime ha cualificado como franquicia criminal. Entonces, las bandas, esos grupos armados prácticamente dan protección y armas y el nombre, también prestan el nombre a estas pequeñas bandas, y las pequeñas bandas en cambio ofrecen servicios de cierta forma, ¿no? Venta de droga, control territorial, control del barrio, etc. Entonces, las pandillas de jóvenes, que muchas veces se forman orgánicamente, son cooptadas en esta estructura criminal mucho más grande. Y los chicos con quienes yo trabajé eran al nivel más bajo de esta estructura. Entonces eran los que vendían drogas, los que hacían mandados, los que hacían a veces misiones de cascar o matar a alguien, que cuidaban el barrio, y son muchas veces, como lo evidenció la anterior ponencia, también los chicos y las chicas que terminan capturados por la policía y terminan pagando el costo de estas actividades, mientras que los mandos altos muchas veces quedan pues no golpeados por la justicia. Entonces, ¿qué motiva a estos chicos a entrar? Obviamente hay un asunto de dinero, ¿no? Es una forma, en un contexto con muy pocas oportunidades laborales, es una forma de ganarse la vida. De hecho, muchas veces ellos me hablaban de su participación criminal como camellar, ¿no? Entonces, una forma informal de trabajar, de ganarse la vida, el rebusque del día a día. Y me la presentaban al lado de otras formas de ganarse la vida, como, bueno, pintar la casa del vecino y también vender drogas. Eran, de cierta forma, en su cabeza, dos maneras paralelas de ganarse la vida y ir en el día a día. Pero también obviamente hay mucho más del dinero, hay una ambición a ser alguien. Estos chicos han sido creados de sus madres y sus padres con una idea, en una sociedad patriarcal donde un hombre tiene que ser un hombre productivo, ¿cierto? Que gana dinero y también que es útil de cierta forma a la sociedad. Entonces, para ellos muchas veces entrar en estas bandas es una forma de tener un papel social y de cumplir con unas expectativas. Y obviamente también en la ciudad vige muchísimo el mito de Pablo Escobar todavía. Este mito criminal donde Pablo Escobar no solamente era una persona que se volvió muy rica y
pero también una persona que hizo mucho bien al pueblo, ¿no? Hay esta narrativa de Pablo Escobar. Uno de los chicos... 15 años me dijo, ¿quién fue Pablo Escobar? Bueno, imagina un hombre rodeado de sus pandillas, todos apuntando al cielo con sus motos, inclinándose ante él. Eso fue Pablo Escobar, era casi un dios, entonces mucha mitización. Pero después sigue y dice, y también Pablo Escobar construyó todo un barrio para los pobres en Medellín, y yo vivía ahí, ¿no? Entonces como muy presente la utilidad social, de cierta forma percibida de estas bandas. Esa es la idea que muchos chicos tienen antes de entrar, ¿no? Y este es el role model del jefe que parece tener todo lo que ellos quisieran. Pero cuando entran, muchas veces, como le remarcó también una presentación de antes, los chicos a los niveles bajos tienen muy pocas garantías. Entonces, muchas veces son pagados mitad en droga o totalmente en droga. Entonces, una parte de la droga la podrían vender y tenerse la ganancia para ellos, pero muchas veces no logran vender toda la droga que tienen, entonces se la consumen y eso aumenta su dependencia a la red criminal, ¿no? Muchas veces se les dan misiones o mandados a hacer de que ellos no saben nada, entonces tienen que cascar o matar a una persona que no saben ni qué es que ha hecho esa persona para merecerse eso. Entonces hay mucha desconexión también entre lo que hacen en su participación criminal y sus propias pues creencias y voluntades, y muchas veces se le asignan las cosas más riesgosas a hacer, justamente las más visibles, las tareas en las cuales tienen más posibilidad de ser presos para la policía por bastante poco dinero, sin embargo más dinero de lo que se ganarían en otras partes, ¿no? Algo que está pasando ahora que no hizo parte de mi investigación, pero que me cuestiona mucho, es cómo los jóvenes venezolanos que llegan a estos barrios, ¿no? Que tanto están dispuestos a trabajar aún por menos, ¿no? Entonces, bueno, no es algo que voy a hablar hoy, pero es una pregunta a la que estoy pensando, porque claramente el nivel de ganancia para ellos es aún menor para hacer cosas aún más riesgosas. Y también lo que he remarcado es que hay muy poco sentido de unión entre estos chicos, entonces no se sienten parte de una banda o de un colectivo, realmente los trabajos son muy puntuales, vas a hacerme esto y te voy a pagar esto, y entonces falta esa sensación grupal, ¿no? De la pandilla como otra familia o como grupo de amigos, y realmente las amistades son muy puntuales y se rompen muy fácilmente. El tejido social de estas bandas es muy fragmentado, sobre todo siempre estoy hablando de los niveles bajos, ¿cierto? Y estos chicos, efectivamente en los niveles bajos, también he remarcado que muchos de ellos pueden salirse bastante fácilmente. Entonces no hay un juramiento a la banda para siempre y por siempre, solo por vender un poquito de drogas. Pero eso implica también que hay una fluididad donde ellos pueden ser echados también muy fácilmente, ¿no? Y entonces no hay ninguna garantía laboral, de cierta forma. Si cometen un error, si se vuelven calientes o si hacen algo que no le gusta al jefe, fácilmente son desplazados, cascados o a veces matados por eso mismo, ¿no? Entonces otro de mis informantes me dijo una vez estaba vendiendo drogas con otro parcero, llegó la policía y se llevó todas las drogas, y entonces les quedamos mal al duro y por eso tuvimos que dejar tanto la banda como el barrio de un día para otro, de lo contrario nos habrían matado. Entonces no hay ninguna protección para estos chicos que fundamentalmente cumplen un trabajo en la economía criminal, sino que hay simplemente pues una lógica explotativa, realmente explotatoria, perdón. Y eso me hace mucho pensar desde un nivel más analítico, como realmente hay una precarización laboral y existencial. Es como si la lógica neoliberal que permea todo el mundo de cierta forma, ¿no? Ha entrado también en las lógicas criminales de forma obviamente mucho más extrema y con costos humanos mucho más grandes. Y finalmente, pues para llegar a concluir, las trayectorias, ¿no? ¿Qué ha pasado años después cuando los estuve visitando? Lo que me sorprendió bastante es que varios de ellos, algunos habían tenido consecuencias más graves. Uno que no era muy cercano a mí había sido matado, un par habían terminado en prisión, pero otros se habían logrado desvincular, muchas veces por haber encontrado otra forma de empleo también muy precario. Entonces no era necesario encontrar un empleo fijo o algo. Otro se había metido en construcción y otro había tenido una capacitación en el SENA y había empezado a reparar neveras.
Y otros seguían ahí vendiendo, pero tenían sueños diferentes, tenían sueños de desvincularse, sino que muchas veces no lo creían posible. Como estoy de tiempo, quería averiguar 5 minutos, listo. Muchas veces no lo creían posible, ¿no? Y Sebastián, de 19 años, por ejemplo, me dijo, yo preferiría ganarme, que era uno que cuidaba un barrio, preferiría ganarme la vida de una manera honrable, con un trabajo normal, como ese tipo que ha empezado ese negocio de costura de ropa, un amigo suyo que él admiraba mucho. Ese tipo realmente logró ser alguien. Era un gamín como yo y míralo ahora. Entonces hay una admiración realmente para personas que hacen un trabajo normal. No se necesita algo, volverse un futbolero famoso, o volverse un gran rapero o ganar mucha plata. Muchos de ellos desarrollan esta admiración para existencias muy normales, cosa que me impactó bastante viendo cómo entran a la banda con esa aspiración de ser alguien muy poderoso, ¿no? Y claro, también eso tiene que ver con el crecer y ya no ser adolescente y bajar las expectativas de la vida de uno probablemente. Y entonces, ¿qué nos lleva a eso para concluir en términos de políticas públicas? Bueno, obviamente, como ya lo dijeron muchos, la mano dura no es la respuesta y empeora la situación. Pero también yo creo que los paradigmas que se han utilizado mucho acá en Colombia, como esto de rehabilitación psicológica o de resocialización de chicos y chicas implicados en violencia, son un poco desempoderantes de estos chicos que realmente viven en la sociedad y realmente tienen muchas habilidades, ¿no? para haber vivido toda esta trayectoria. Me parece que el punto central es obviamente la falta de oportunidades. Entonces, si tuvieran más acceso a oportunidades, sería más fácil para ellos desvincularse, especialmente en los niveles bajos, donde el nivel de retención en la banda la pertenencia a la banda es muy fluida, entonces se pueden salir bastante fácil. Pero también, o sea, no es suficiente muchas veces ofrecerles oportunidades, ¿no? Muchas veces es necesario un trabajo más profundo de hacerles creer que esa otra existencia es posible, porque muchos de ellos han perdido esa idea que es posible cambiar vida. Gerson, siempre son seudónimos, obviamente, estos nombres, me dijo una vez, hay algo en mí que me dice que nada podrá cambiarme, no es que yo no quiera cambiar, es que siento que no es posible. Al final Gerson terminó en el ejército, que bueno, podría verse como una alternativa al menos legal, aunque siempre tiene que ver con involucramiento en violencia. Entonces al final la vida le probó que sí era posible cambiar, pero se demoró muchos años y yo creo que un trabajo más profundo de acompañar a los sueños de estas chicas y ayudarles a realizar sus sueños, que muchas veces son muy sencillos, como abrir un costurero, abrir una panadería, sería un trabajo importante hacer al lado de proveerles con oportunidades. Y con esto cierro, espero estar al tiempo. Muchas gracias, Elena. Muy interesante la ponencia y bueno, cuando hiciste la mención, no me puedo resistir comentarlo, respecto de que parece que la lógica neoliberal ha llegado al crimen organizado. Pues yo creo que no es que llegó, es que siempre fue así, ¿no? El capitalismo es la lógica en la que se mueve el crimen organizado y siempre busca donde menos resistencia haya, como hace el agua, ¿no? Bueno, vuelvo a recordarle a la audiencia que si quieren formular preguntas, en la parte de abajito de la pantalla tienen un lugar donde pone preguntas y respuestas y las resolveremos al final del cuarto panel. Vamos con el tercer panel. Este panel se ha titulado Jóvenes en el posacuerdo, entre la paz y el outsourcing criminal. De nuevo, aquí tenemos una mención neoliberal, el outsourcing. Este panel está a cargo de Inge Valencia, desde el ICESI, y busca dar a conocer algunos de los hallazgos de la investigación Constructores de Paz, donde se ha podido dar a conocer el complejo y difícil lugar que tienen que afrontar los y las jóvenes en el contexto del posacuerdo en Colombia. Complejo y difícil porque acaban siendo tanto agentes transformadores de los conflictos, pero también agentes de la violencia cuando se vinculan a grupos o actores armados ilegales. Inge, cuando quieras, bienvenida y adelante.
Vale, gracias Santiago. Bueno, voy a compartir pantalla por acá y pues le doy las gracias al observatorio, a Arlene, a todas las personas que están también ayudando en la transmisión y a las personas que están conectadas. Bueno, yo les quiero compartir este es un trabajo que hemos realizado hace algunos años aquí en ICESI, con este proyecto, esta investigación que se llama Constructores de Paz. Pues como ya lo mencionó Santiago, digamos, la idea de nuestro proyecto estuvo un poco orientada a entender cuál ha sido el lugar que han tenido los y las jóvenes en el contexto de posacuerdo del país y mirar estas dos caras de la moneda, porque yo creo que cuando hablamos de lo que está pasando con la juventud hoy en el país, tenemos una situación muy dramática, pero también de alguna manera hay esfuerzos que continúan haciéndose y que, bueno, nos invitan como a pensar en que hay otras posibilidades. Este es un trabajo que hicimos desde el 2018 hasta 2020, estuvo articulado a varias organizaciones sociales también, y nuestra idea fue como hacer trabajo investigativo, pero también con la idea de poder hacer incidencia en lo público. Nosotros trabajamos en Cali, Buenaventura y Puerto Tejada. Yo estoy en Cali y nuestros lugares de incidencia fueron Buenaventura, que es un puerto en el Pacífico, Puerto Tejada, que es un poblado muy cercano a Cali, pero que pertenece al Cauca, en una región pues, que muchos sabrán está marcada por la conflictividad, por la persistencia de dinámicas asociadas al conflicto. Entonces yo quisiera iniciar esta presentación también situándonos como desde qué lugar estamos hablando temporalmente de acuerdo a algunas de las dinámicas que está viviendo el país y que creo que no se pueden dejar atrás cuando estamos hablando de la situación que están viviendo los y las jóvenes hoy. Yo creo que hoy por hoy en nuestro país hay un aumento muy importante a la desconfianza estatal. Sabemos que hay asuntos estructurales que no se resuelven y yo creo que en términos de entender qué es lo que están viviendo los jóvenes hoy, no podemos dejar de lado la pandemia. Creo que pandemia y violencia se cruzan de una manera muy, muy estrecha. Aquí ustedes están viendo algunas cifras que creo que son muy preocupantes. Justamente antes de esta como momento muy significativo que tuvimos el semestre pasado en Colombia con el paro nacional, vimos unas cifras muy problemáticas. El DANE nos decía para abrir justo esa semana en que el país tenía ya pues casi el 42% de su población en situación de pobreza. Y creo que cuando miramos qué está pasando con los jóvenes, vemos un panorama muy desolador. En Colombia más o menos tenemos 12.4 millones de jóvenes y de esos 12 millones, el 27, o sea, casi el 30%, casi la tercera parte, no están ni estudiando ni trabajando. Creo que eso conecta un poco con las presentaciones anteriores cuando vemos que uno podría decir, bueno, hay vinculación a algunas de estas estructuras criminales por las situaciones de precariedad en la que estamos viviendo. Y claramente el país nos ha dejado, pues, la pandemia, perdón, nos ha dejado un país pues muy empobrecido, con poblaciones mucho más vulnerables, donde jóvenes y mujeres, digamos, están en una situación de muchísima vulnerabilidad. A ello creo que también vale la pena, como en este contexto actual que estamos viviendo, resaltar que el gobierno actual ha perdido espacios de gobernabilidad y ha tenido una apuesta muy intensa por securitizar su debilidad institucional. Lo vimos, por ejemplo, en esa coyuntura específica del paro, respondiendo, digamos, con la militarización de la protesta social. Y esto ha significado también que haya muchas más afectaciones directas sobre jóvenes, por ejemplo, puntualmente jóvenes que se movilizaron en este proceso del paro del 2021, el primer semestre, en particular en Cali, en la ciudad en la que yo estoy hoy. Fueron asesinados 47 jóvenes en un mes y medio, 2 meses, que fue, digamos, la duración de la movilización. Y creo que ya como lo mencionaron pues algunas de las presentaciones anteriores, este recrudecimiento de la violencia también tiene que ver claramente con, digamos, toda esta apuesta de debilitamiento del acuerdo de paz, de lo que ha significado la implementación, que creo que se vive de una manera muy intensa, sobre todo en contextos rurales, y que tiene que ver, sí, con la diversificación de actores armados no estatales, sobre todo de grupos asociados a las disidencias de las FARC, que continúan con los ejercicios de gobernanza y control territorial, pero también con un aumento de violencia en municipios donde,
digamos, hay menor capacidad estatal, hay una vida asociativa importante y hay, digamos, violencia que se ejerce sobre liderazgos sociales. Y creo que esto es un asunto muy preocupante. Creo que todos lo sabemos, estas cifras muy preocupantes sobre lo que ha pasado con líderes y lideresas sociales. Al día de hoy, desde la firma del Acuerdo de Paz, tenemos más de 1.350 personas asesinadas, con cifras de Indepaz. Bueno, ustedes saben que lo de las cifras siempre entra un poco en polémica según las fuentes que se utilicen, pero de todas formas nos está mostrando que hay digamos, un recrudecimiento de violencia ligado al empobrecimiento que estamos viviendo. Y cuando nosotros nos detenemos a mirar qué está pasando con los jóvenes, pues vamos a ver situaciones muy problemáticas, ¿sí? Durante la pandemia, por ejemplo, vamos más de 4.500 jóvenes que han sido asesinados y vamos a ver cómo los homicidios y masacres se concentran en el suroccidente de Colombia y están focalizados en el rango de juventud. El DANE hace poco sacó un reporte justamente sobre homicidios y suicidios. Y lo que está pasando con relación a los jóvenes es muy preocupante. Tenemos, digamos, tasas de homicidios mucho más amplias en estos rangos pertenecientes pues, a la categoría de jóvenes sociales, y vamos a ver que esas tasas coinciden, por ejemplo, con los lugares de mayor presencia de actores armados ilegales, como los ven en algunos de estos mapas. Aquí yo quise traer algunas cifras, por ejemplo, de las tasas de homicidios de los lugares donde nosotros trabajamos, que son siempre mucho más altas que el promedio nacional. Ustedes saben que el promedio nacional en nuestro país está sobre 24 sobre 100.000 habitantes. En Cali, que ha sido, digamos, una de las ciudades más violentas del país, hoy estamos en 48.18. Y en Puerto Tejada, que es digamos, un poblado muy pequeño, la tasa pues, se sube de una manera muy significativa, lo cual es pues, digamos, muy preocupante a la luz de ver qué pasa con los jóvenes. Y estas son, digamos, algunas cifras que nosotros quisimos levantar sobre, digamos, lo que estaba pasando con relación a hechos de violencia sistemáticos hacia jóvenes, por ejemplo, desarrollados durante el 2020, que nos muestra, digamos, nuevamente la afectación con repertorios muy problemáticos como el caso de masacres. Ahora, en términos, por ejemplo, de las vinculaciones, creo que ahora que escuchaba la presentación anterior, yo creo que hay muchas similitudes cuando nosotros pensamos cuál es la vinculación que están teniendo los jóvenes hoy por hoy a estructuras armadas. Creo que, por ejemplo, en Buenaventura y el norte del Cauca, nosotros vemos un reclutamiento muy intenso por parte de nuevos actores criminales, que viene, digamos, con toda esta apuesta por hacer subcontratación a los grupos de jóvenes, a los grupos digamos, de pandillas en general, para vincularlos de distinta manera a través de distintas actividades como campaneo, guías, sicariato, amenazas, extorsiones, proponiéndoles, digamos, esta relación digamos, formalización a través de salario, a través del otorgamiento de armas, vehículos, dinero, que yo creo que tiene algunas diferencias cuando comparamos el reclutamiento con ejércitos, digamos, paraestatales muy propios de las dinámicas, digamos, del conflicto armado en el país durante la década de los 90. Y en contextos urbanos como el de Cali, hay situaciones muy parecidas en esa articulación, digamos, de estructuras más micro, como pueden ser pandillas que son contratadas por bandas criminales y de igual manera para la realización de distintas tareas. Yo creo que, como pues ya lo mencionaba en la ponencia anterior, estamos en un fenómeno de tercerización de actividades ilegales, pues de todo lo que ya hemos conocido sobre este fenómeno del outsourcing criminal, que ya ha sido caracterizado pues, por distintas personas, distintas instituciones, como puede ser Inside Crime, pero yo creo que en términos digamos, de lo que está pasando para los y las jóvenes, yo creo que hay que poner atención a lo que significa, por ejemplo, que haya, digamos,
que sean vinculados jóvenes que ahora están ejerciendo violencia sobre sus propias comunidades, que es algo muy diferente a lo que estaba pasando con estos fenómenos pues muy propios de los 90s y que están creando profundas rupturas comunitarias e intergeneracionales. Creo que en muchas de las entrevistas, grupos focales que realizábamos nos decían, es muy doloroso ver que nuestros jóvenes están ejerciendo violencia sobre las propias familias, sobre las propias organizaciones, sobre las propias comunidades y se pierden como ciertos tejidos, digamos, yo creo que hay una cosa intergeneracional que está pasando aquí y que está pasando también en otros lugares del país y que nos muestra también lo difícil que puede ser hacer frente a este fenómeno cuando hablamos, digamos, de esta mediación a través del outsourcing criminal. Y yo creo que no podemos subestimar, como lo mencionaba antes, ese aumento, digamos, de la vinculación, pensando un poco la precarización que ha traído también el contexto de pandemia. Este es un mapa, les muestro 2 mapas de la ciudad de Cali que fueron, digamos, sistematizados por la Universidad Javeriana de Cali. Y aquí vamos a ver en el lado izquierdo un mapa que está mostrándonos dónde están focalizadas las principales como pandillas, oficinas de cobro, como llamamos aquí, y lugares donde se realizan actividades de microtráfico. Y hay una gran coincidencia con la tasa de desempleo. Y estos mapas, digamos que se repiten. Si uno pone el de necesidades básicas insatisfechas, va a coincidir. La focalización de homicidios va a coincidir y este fue un ejercicio que hicimos pues entre varias universidades revisando también lo que ha pasado con el paro, con el proceso de movilización. Entonces, obviamente creo que esto es una situación que se vive en muchos lugares de América Latina. Sí hay una relación entre violencia, precariedad, pero también tenemos que tener en cuenta, digamos, esos ejercicios de lo que significa la subcontratación, ¿no? Cuando grandes estructuras están contratando a grupos de jóvenes para la realización, digamos, de actividades criminales y están mediadas por dinero, están mediadas por otro tipo de bienes y hace que, digamos, que los jóvenes entren en estas trayectorias criminales. Y ya yo quería cerrar con 2 cosas. Creo que en esta cara, digamos, de mencionar los impactos de los homicidios en los jóvenes, la progresiva y cada vez mayor vinculación de los jóvenes a estructuras criminales, creo que también tenemos que mirar el otro lado, ¿no? Hay jóvenes que en general se la están jugando también por hacerle el quite a las dinámicas de violencia, en particular, por ejemplo, aquí en este contexto regional muy cercano a Cali vemos que hay una importante vinculación de jóvenes, por ejemplo, con procesos de protección territorial, como las guardias étnicas y comunitarias, que se han hecho también como una estrategia para poder reducir la vinculación y el reclutamiento por parte de estructuras armadas ilegales. Creo que también hay apuestas importantes de jóvenes por la justicia restaurativa y la resolución de conflictos desde las organizaciones. Y obviamente pues hay una apuesta organizativa también que está ahí, un mundo muy orgánico que se está tejiendo desde los procesos comunitarios, que está planteando la creación de oportunidades y que le está haciendo el frente a la violencia en medio, digamos, de este contexto tan adverso. Y recuerdo aquí varias personas, digamos, de las organizaciones con las que trabajamos, siempre nos han dicho, nuestras organizaciones son entornos protectores, son territorios de paz y los jóvenes y las jóvenes muchas veces llegan en una idea de tener resguardo y creo que eso es importante tenerlo en presente, como reconocer la agencia juvenil, las apuestas de resiliencia que hay, a la par que tenemos cada vez más una mayor criminalización de la pobreza y la juventud negra, porque hoy por hoy en América Latina, en nuestro país, también los jóvenes son vistos como una amenaza y en unos contextos de militarización, pues se ha activado, digamos, esta doctrina del enemigo interno sobre los jóvenes. Ya yo cerraría dejándoles 3 ideas, no las voy a desarrollar, creo que necesitamos, así como se hizo la colega hizo una presentación, en la presentación anterior, algunas recomendaciones. Yo creo que cuando hablamos de jóvenes y la vinculación a grupos ilegales necesitamos reconocer que en este contexto de posconflicto tenemos que pensar esas formas tradicionales
con que se imparte la seguridad estatal, y cuando hablamos de la gestión territorial de la seguridad es necesario incluir las necesidades de autocuidado y las necesidades que tienen grupos particulares como jóvenes y mujeres. Y estos jóvenes que se vinculan son jóvenes que en su gran mayoría son pobres y están marcados étnica y racialmente. Entonces creo que aquí es muy importante pensarnos en lo que significa una otra forma de entender la seguridad, una seguridad con un enfoque interseccional y que fortalezca los entornos protectores, donde raza, género juegan un papel determinante. Y yo creo que en nuestro país, en particular en Colombia, sí necesitamos una llamada de atención muy fuerte a lo que significa el desmantelamiento de los nexos que hay entre actores armados ilegales, entre élites, que están permitiendo el ejercicio de la violencia en ciudades y en distintos territorios. Y aquí hay algo que se firmó en el acuerdo de paz que no se ha cumplido. Entonces yo creo que sobre el desmantelamiento de las organizaciones criminales hay un pendiente que no podemos subestimar. Y yo creo que es muy importante dimensionar lo que está pasando en términos del homicidio y el reclutamiento a los y las jóvenes en Colombia hoy, que nos pone una gran pregunta sobre las perspectivas a futuro de nuestra sociedad. Ya, yo terminaría ahí y muchas gracias. Muchas gracias, Inge. Bueno, por ahí anoté unas cositas para ver si luego hago alguna pregunta. Vamos a cerrar con la cuarta ponencia del día de hoy, de este cuarto panel que organizó el Observatorio Colombiano del Crimen Organizado, titulada Entre los infortunios y la supervivencia, buscando salidas a la violencia juvenil en Bucaramanga. Esta ponencia, a cargo de Karen Serón, de la Universidad del Rosario, trata de reflejar algo que en la ciudad de Bucaramanga poco se ha retratado, y es precisamente el fenómeno del pandillismo en ese contexto del departamento, de la capital del departamento de Santander. Adelante, Karen, la audiencia es tuya. Muchas gracias, Santiago, muchas gracias por la invitación al Observatorio de Crimen Organizado. Voy a compartir mi pantalla, permítanme un segundo. Bueno, creo que ya se ve bien, ¿cierto? Preciso pasa una ambulancia en este instante, pero bueno, espero que no haga demasiado ruido. Bueno, muchas gracias. Me gustaría compartir un conjunto de reflexiones que parten de mi trabajo de investigación sobre pandillas en Colombia, particularmente en el caso de Bucaramanga, una ciudad poco abordada en los estudios sobre este tema. En principio, yo creo que vale la pena traer a nuestra mente un poco esta idea cuando nos hablan, particularmente, digamos, para un observador externo, para un observador fuera de nuestro país, como la relación entre joven, violencia, crimen. Hay una figura un poco arquetípica que tiene que ver con el joven sicario de la comuna de Medellín, ¿no? Es como una imagen recurrente que puede venir desde afuera y que ha sido alimentada sistemáticamente por múltiples materiales cinematográficos, películas, en fin, que conectan mucho la idea de este joven en la comuna de Medellín, muy asociado también a los carteles de narcotráfico y pues con las emblemáticas y ya conocidas figuras como la de Pablo Escobar. Pero justamente esta enigmática, digamos, figura esconde de pronto un fenómeno que es el cual quiero abordar, y es el fenómeno de las pandillas en Colombia como un fenómeno profundamente multicausal, un fenómeno profundamente complejo que tiene múltiples rostros y que además ha quedado inmerso en una cantidad de expresiones violentas, actores de todo orden, aquí hemos hablado de varios de ellos, disidencias, en fin, una conflictividad y una cantidad de ofertas criminales para nuestros jóvenes que hace que a veces no lográramos ubicar muy bien cómo es que funciona este fenómeno de las pandillas, cuáles son sus principales rasgos, y fundamentalmente en el caso colombiano, pues particularmente porque quizá la violentología y los estudios sobre el tema del conflicto armado en nuestro país se han llevado buena parte, digamos, de la tajada y del protagonismo. Hemos ubicado nuestros análisis más en la ruralidad quizá, y hemos dejado en algún momento a un lado todo el conflicto, digamos, urbano, toda la violencia urbana que muchas veces ha estado protagonizada por actores como como las pandillas juveniles. Y en el caso colombiano, pues verdaderamente tenemos primero una entrada un poco tardía a entender el fenómeno de las pandillas,
si lo comparamos con otros casos en el mundo, como por ejemplo, pues los estudios pioneros sobre pandillas en Estados Unidos, con el enigmático trabajo emblemático de Frederick Thrasher en 1927, obviamente aquí, en el caso colombiano, entramos a estudiar este fenómeno con más fuerza hacia los 90. En la década de los 90, posiblemente, si lo comparamos de nuevo, es algo tardío frente a todas las reflexiones que se llevan a cabo en otros lugares del mundo. Y eso hace además que las reflexiones, estudios sobre pandillas hayan quedado fundamentalmente ubicadas en las grandes ciudades del país, particularmente en Bogotá, en Cali, en Medellín, y eso pues en últimas me llevó a mí justamente a tomar la decisión de volcar la mirada hacia otro tipo de casos, hacia casos un poco más atípicos, casos que no son protagonistas en esta reflexión, y justamente por eso llego a Bucaramanga y les voy a contar un poco más detalles de este caso, que es justamente mi decisión. Bien, entonces, esperen que esto no pasó, ya, ay no, se devolvió, perdón. Bien. Entonces, para ubicarnos muy rápidamente en algunos elementos emblemáticos, digamos, del fenómeno que estamos abordando, el fenómeno de las pandillas juveniles, aquí se han referido algunos de ellos. Hay una condición juvenil muy fuerte asociada a estos jóvenes, esencialmente en unos contextos urbanos fundamentalmente, donde hay un espíritu gregario conectado con la defensa de un territorio, donde unas cuadras en mi barrio, donde digamos, espacio físico hace parte de mi control, y hay unas fronteras invisibles en donde pues hay una rivalidad muy fuerte claramente con otros chicos que pertenecen a otras pandillas, a otros barrios, en fin. Hay una clara condición de género, una sobremasculinidad, se ha mencionado ya, donde pues los roles normalmente de las mujeres están en una posición secundaria. Ahorita voy a referirme a que en Bucaramanga tenemos una cosa un poco distinta frente a esta situación. Un fenómeno fuertemente relacionado con la pobreza, la exclusión, la falta de oportunidades, donde estos chicos que hacen parte de los grupos de pandillas están en un consumo problemático de sustancias psicoactivas, el consumo de drogas de todo orden, no solamente, digamos, las convencionales, sino también drogas, por ejemplo, psiquiátricas que usan sistemáticamente en el caso de Bucaramanga y que les generan unas alucinaciones dramáticas y todo tipo de cosas muy complejas, una variedad muy fuerte en esta dimensión. Un fenómeno que ha sido normalmente conectado como un problema, o se ha visto como un problema de seguridad y no necesariamente como un problema social que implica y tiene, digamos, múltiples causalidades también asociadas a familias disfuncionales, a esa falta de oportunidades, a problemas comunitarios para la resolución de conflictos, a cultura de violencia, bueno, a una cantidad de factores en los cuales pues no puedo ahondar por cuestiones de tiempo, pero que definitivamente lo llevan a no ser simplemente un fenómeno de seguridad ciudadana, sino un fenómeno que requería una intervención más integral. Y además, unos grupos que están, como me gusta utilizar la alusión de Axel Honneth, quien habla de las luchas por el reconocimiento, que están todo el tiempo buscando ser reconocidos en espacios de profunda vulnerabilidad, donde son vistos como nadie, ¿cierto? Y que justamente, pues para ellos estar en la pandilla es justamente una posibilidad para tener protección, afecto, poder, prestigio en lugares en donde no son nadie, digamos, normalmente en esas comunidades. Y con unos elementos identitarios muy propios, ritos de iniciación, formas de vestir, lenguajes incluso construidos, y pues voy a referirme un poquito más en detalle en el caso colombiano. Entonces aquí unos rasgos recurrentes del fenómeno en general, pero voy a entrar un poco más en particular en Bucaramanga como caso de estudio. Un primer elemento que para mí fue muy importante fue darme cuenta de que, pues, para de pronto los observadores internacionales e incluso los nacionales, hay una mirada muy recurrente de Bucaramanga como una ciudad muy tranquila, como la ciudad bonita, como la ciudad que tiene como unos índices de progreso y, digamos, muy interesantes. Pero mientras que está este rostro muy recurrente, tenemos una parte un poco oscura de la ciudad y muy compleja que tiene que ver con indicadores dramáticos, indicadores como el índice de desarrollo humano ajustado por Gini en una zona de Bucaramanga, que es la famosa zona norte de Bucaramanga, dos comunas muy grandes de la ciudad, que tienen incluso, digamos, que niveles de desarrollo semejantes a algunos países africanos. Y una cifra muy alarmante, que cerca del 57.2% de la población está por debajo de la línea de pobreza. Esto nos lleva a pensar como en dos ciudades en paralelo y dos ciudades donde acontecen unas dinámicas
muy asociadas a las pandillas, que allá se denominan los parches, los famosos parches juveniles. Entonces, primer elemento, una ciudad que tiene dos rostros y que nos hace pensar, bueno, cómo funciona un poco la participación de los jóvenes en dinámicas, digamos, asociadas a la violencia y a la delincuencia. Y viene un segundo punto que quisiera resaltar y tiene que ver fundamentalmente con jóvenes operando, tanto víctimas, digamos, desde una perspectiva de víctimas y victimarios. Jóvenes que son vistos, y aquí otra salvedad, los tomadores de decisión en el gobierno local. He tenido entrevistas con algunos de ellos, uno mira los documentos institucionales y se da cuenta que las pandillas, los parches, son un fenómeno que no aparece en ninguna estrategia, digamos, de intervención, que ni siquiera hay una mención muy rápida sobre el asunto, pero recientemente, en los últimos años, ya las comunidades empiezan a palpar el fenómeno como un asunto preocupante. Aquí un par de elementos sobre justamente cuáles son los problemas que identifican los bumangueses como los más desafiantes en la ciudad. Uno de ellos, la drogadicción, que está totalmente asociada con el tema de los parches, de las pandillas. Si podemos resumir los móviles fundamentales, o digamos que las principales prácticas de estos jóvenes dentro del parche se conectan en algunos casos con el uso problemático de sustancias, con el porte y el microtráfico. Digamos, no es una dinámica de narcotráfico a gran escala, sino de narcomenudeo, de microtráfico, los atracos, los pequeños robos, y pues claramente las disputas territoriales, riñas y lesiones interpersonales que son muy recurrentes en la ciudad. Si ustedes se dan cuenta, los fenómenos que están percibidos como los más graves en relación a temas de seguridad, justamente son los que más se conectan con las actividades recurrentes de los parches en la ciudad. Tenemos otros elementos rápidos. La Comuna 1 y 2 se dan cuenta que son como puntos calientes de homicidios en la ciudad, donde más acontecen. La parte de los delitos que se muestra arriba tiene que ver con los que son más recurrentes para los ingresos en el sistema de responsabilidad penal para adolescentes, es decir, menores de 18 años, y pues hurto y tráfico son los más recurrentes, de nuevo, los más asociados a la pandilla. Las causas de homicidio conectadas en la ciudad hablan de intolerancia social, en donde se ubica todo el tema de riñas y lesiones interpersonales, y que también nuestros jóvenes son protagonistas. De hecho, tenemos estimaciones de Bucaramanga en el 2019, superando en materia de riñas incluso a Bogotá y a Medellín, cifras bastante alarmantes para una ciudad que no pareciera tener ese tipo de conflictividades. Y si se dan cuenta en la última gráfica, las personas que más han sido capturados por tráfico, porte y fabricación de estupefacientes son justamente los jóvenes, están en el rango etario de 19 a 28 años. Entonces aquí un poco el protagonismo de jóvenes en actividades delictivas, y aquí un poco como victimarios, los jóvenes también en ese mismo rango etario de 19 a 28 años, las principales víctimas de homicidio cometidos en la ciudad. Entonces, tenemos claramente los dos rostros en esta materia. Pero entonces, Bucaramanga, además, fue particularmente estimulante para mí por una razón, y es que empecé a encontrar una participación activa de las mujeres en los parches, una cosa muy poco convencional, porque, pues ya lo sabemos, lo hemos estado discutiendo, las pandillas son un grupo particularmente de machos cabríos, como ellos mismos podrían definirlo, porque no es simplemente hombres, sino donde se sobredimensiona toda esta cuestión de rudeza y de masculinidad. Y entonces encontrarme en Bucaramanga con una participación un poco más protagónica de parte de las mujeres, incluso con pandillas exclusivamente femeninas, en diferentes rostros. Aquí también hay una variedad enorme, algunas que yo he llamado pandillas espejo, es decir, pandillas de mujeres exclusivamente femeninas, pero que se derivan de pandillas de hombres, que pues son sus novias, familiares, amigas cercanas. Entonces tenemos como la pandilla de los Carramanes y las Carramanes, en su versión femenina, pero son pandillas hermanas. O otro tipo de rostros en pandillas exclusivamente femeninas o pandillas mixtas con protagonismos de mujeres, mujeres muy temibles, temidas. Además, en las palabras de los chicos en medio de las entrevistas, ellos dicen como, uy, no, esa mujer es muy peligrosa, tengan cuidado porque ni un hombre es capaz de enfrentarse a ellos porque pueden llegar a ser mucho más rudas. Entonces, aquí un poco el tema de unos protagonismos de mujeres que justamente están siendo o contravirtiendo un poco esas dinámicas tan propias, digamos, de los hombres siendo como la principal protagonista en este tipo de grupos. Preocupa también en el caso... Karen, qué pena, se te acaba el tiempo.
Ay, perdón, ya voy cerrando. Preocupa también en el caso de Bucaramanga el tema de algo que verdaderamente es muy desconocido desde el centro de la ciudad y de otros lugares, y es el tema de la instrumentalización, pero en cabeza de personajes muy poco connotados aquí en el centro de la ciudad. Un famoso narcotraficante llamado Pichi y Poporro son dos narcotraficantes que están en una disputa por el control territorial en la ciudad y en varias zonas de Santander, y básicamente aquí tenemos a nuestros jóvenes poco en una dinámica de siendo digamos, en unos parches locales donde no necesariamente se vinculan totalmente con el crimen, pero también en dos ofertas, digamos, muy diferenciadas entre Pichi, por ejemplo, quien no llega a negociar, sino que llega a matar a quien no quiera unirse a sus ollas, y Poporro, quien llega desde una perspectiva un poco más para convencer a los chicos. Se me ha ido muy rápidamente el tiempo, pero quiero cerrar con dos elementos rápidos. Un tema, y es que, pues básicamente no es un asunto visibilizado en la agenda política ni pues local ni nacional normalmente. Aquí había algunas de las voces de los chicos en el marco de las entrevistas en donde se muestran algunos asuntos identitarios, pero también el rol protagónico de la violencia en estos grupos. Y quiero cerrar solo con un tema rápido que tiene que ver con la importancia de las estrategias de prevención en todos los órdenes que ya conocemos, primario, secundario y terciario, vinculando a las familias, a las comunidades, a expandilleros, y hay una apuesta que hemos podido testear y probar en unas experiencias aquí en Bogotá y en Bucaramanga, y es las estrategias colectivas de intervención en cabeza de expandilleros, para generar oportunidades de emprendimiento, tours de grafitis, cosas de este orden, porque sabemos bien todo el problema de la falta de oportunidades y el ingreso de nuevo a la sociedad para ellos, con todos los estigmas asociados, y estas estrategias que tienen que ver con jóvenes expandilleros liderando procesos de negociación en los barrios y liderando proyectos como ofertas, digamos, productivas, pues han sido muy virtuosas para testearlas y seguirlas pensando en el caso colombiano. Me fue muy rápidamente el tiempo, con eso terminaría y dejaría para preguntas. Muchas gracias. No, muchas gracias a ti, Karen. Se acabó el tiempo. Bueno, vamos a dar paso a las posibles preguntas. Me voy a arrancar yo con una que planteó Elena cuando exponían Matthew y Sandra. Se identificaba en la diapositiva que la mayoría, más de un 40% de los grupos reclutadores estaban sin identificar, ¿cierto? Sería interesante, bueno, o pregunta Elena, si hay alguna idea o alguna forma de inferir cuáles puedan ser esos grupos desconocidos. Sí, creo que tal vez es un error con mi español. No es que son grupos desconocidos, es que no se sabe quién reclutó al chico o a la chica en los casos. Entonces los grupos son los grupos que hay, los paramilitares, los disidentes de las FARC. No es que hay un montón de grupos que no conocemos. Bueno, pero aún así, por la cuestión geográfica, de pronto es posible inferir si hay algún tipo de posibilidad de relación y de atribución a alguno de los grupos con presencia en esos. Sí, es que es muy difícil porque en la mayoría de los casos están en un municipio donde hay una disputa muy fuerte, entonces hay presencia de varios grupos, entonces es muy difícil saber exactamente quién es el victimario en este sentido. Ok. Bueno, yo me voy a lanzar con unita que no es la que está aún escrita. Pues no sé, Inge, ¿querías decir algo? Perdona. No. Bueno, y esa se la planteo a todos, ¿no? Porque en última instancia, pues me doy cuenta que si bien estamos hablando de contextos geográficos distintos, estamos hablando del mismo problema, ¿no? Y es que hay una vinculación manifiesta y amplia de la juventud al crimen organizado. Da igual si la forma es una guerrilla, si es un grupo de paramilitares desmovilizados, si es el clan del Golfo, porque pues también tenemos esos escenarios. La pregunta está un poco orientada a lo siguiente, y es, claro, cuando uno analiza y mapea ese tipo de territorios, se da cuenta
que en el marco de lo que planteaba Inge, y sé que de pronto no iba tanto hacia eso, pero cómo gestionamos territorialmente la seguridad, pues en Colombia existe un modelo, ¿no? El modelo de gestión territorial de la seguridad, pues yo llevo unos años diciendo que tiene una deficiencia clarísima, y es que si bien existen un conjunto de instrumentos de planeación, instrumentos de financiación, de escenarios de coordinación, etcétera, etcétera, lo que uno ve es que a medida que nos alejamos de las ciudades capitales, lo que no excluye ni a Elena ni a Karen, en el sentido que trataron temas en Medellín y Bucaramanga, y son ciudades capitales, Colombia está hecha de municipios de categoría quinta y sexta. Esto pues, nos arroja claramente una condición de capacidad técnica de esas alcaldías para gestionar territorialmente la seguridad, que obviamente pues, deja mucho que desear, pero por otro lado nos plantea una cuestión, y es que existe pues, mayor pobreza, ¿no?, en esos municipios. Precisamente de ahí viene la categorización. Entonces, esto, cuando hablamos del instrumento principal para financiar programas y proyectos que le apunten a la prevención o a la operatividad en materia de seguridad, nos encontramos los fondos cuenta de las entidades territoriales. Y si en esos municipios de categoría quinta y sexta se gastaran, y digo se gastaran, todo el presupuesto en construcción de obra pública, porque es la que mayores ingresos representa para el fondo cuenta, pues estaríamos hablando de que máximo tienen anualmente, para los casos de la categoría sexta, 450 millones de pesos, y para los municipios de categoría quinta, máximo 710, si no estoy mal en este momento. Entonces, ¿cuáles son, aparte obviamente de destinar recursos del Sistema General de Regalías y los de disposición propia o recursos propios, cuáles serían las alternativas para poder lograr financiar esas iniciativas de las que ustedes han estado hablando, que obviamente se ha demostrado en muchas ciudades del país, y no solo en el país, sino en otros países de la región, que tienen un impacto tanto preventivo como, ¿no?, de extracción de esos jóvenes de los grupos armados o del crimen organizado? ¿Cómo desarrollamos esas políticas habida cuenta de esta realidad financiera y de hacienda pública que existe en el país, sumada pues a una capacidad técnica muy limitada de estas alcaldías? ¿Quién quiere arrancar? ¿Inge? Bueno, pues yo me arriesgo a decir dos cosas. Yo creo que, pues, primero creo que el modelo de gestión de seguridad que tenemos, mano dura, no ha funcionado, ¿sí? Y creo que está ligado, o sea, lo hemos visto, no sé, yo estaba tratando ahorita de acordarme de cifras muy rápidas, por ejemplo, para el Cauca, que ustedes saben que es un departamento que brilla por su conflictividad. A fin de el año pasado, que fue una cifra que levantamos, había más o menos 8.000 militares, 8.000 efectivos en territorio. Hay una fuerza especial, o sea, hay un despliegue militar muy grande, pero los casos, digamos, de enfrentamientos, homicidios, masacres, asesinatos a líderes sociales, el Cauca es el departamento que más líderes y lideresas asesinados tiene. Entonces, yo creo que se pone en evidencia que el modelo mano dura que nosotros tenemos, que además es muy propio de América Latina, no funciona, ¿sí? Yo por eso me arriesgué a mencionar esa última recomendación, no sé si ustedes lo vieron. Nosotros en Colombia, con la firma del acuerdo, se gestionaron algunas cosas. A mí siempre me queda la duda, ¿qué pasa, por ejemplo, con fiscalía? ¿Qué pasa con aplicación de justicia, con inteligencia? Si uno está hablando como del el combate como a las estructuras criminales. O sea, yo creo que hay una deuda para operar de una manera diferente a como se ha hecho. O sea, pienso, por ejemplo, un caso muy sonado, de pronto ustedes lo recuerdan, a finales del 2019, en Toribío asesinaron una consejera de la Guardia Indígena y asesinaron a más de 8 personas.
¿sí? Y fue algo que fue inmediato, fue muy mediatizado, y la Guardia llamó, pidió que hubiera respaldo pues, de la organización, y estaba el ejército presente, y estando el ejército presente, quemaron la evidencia. El grupo que asesinó a la consejera quemó la evidencia con el ejército al lado y con la fiscalía al lado. Entonces, la pregunta, yo les cuento esto para dejar dos cosas. O sea, evidentemente el modelo de gestión de la seguridad que nosotros tenemos no funciona. Creo que de cara a las dinámicas que estamos viviendo, hay que buscar otro tipo, digamos, de políticas. Yo creo que esa deuda que tenemos, por ejemplo, con el punto 2 en el acuerdo de paz está ahí. ¿Qué pasa con la Comisión de Garantías a la Seguridad? ¿Qué pasa con la Unidad Especial de Investigación? ¿Qué pasa con eso que estaba pactado con relación al desmantelamiento de las organizaciones criminales? Porque nosotros seguimos en crecimiento, ¿sí? Y ligado a la pregunta anterior que hacías, pues son grupos cada vez más diversos, como le dicen aquí en territorio, son grupos cada vez más desordenados, ¿sí? Que el combate, yo creo que de parte de una fuerza militar a otra no se puede hacer. Y lo segundo, para cerrar, yo creo que hay que hacer un modelo de gestión mucho más participativo, ¿sí? Y yo creo que el que hoy, y ese es otro trabajo que nosotros estamos haciendo en ICESI, hoy por hoy cada vez más las mismas organizaciones generen sus estrategias de protección, que yo creo que eso es un asunto que debe tratarse con mucho cuidado. Nos muestra que la gestión de la seguridad necesita más participación de la sociedad civil y debe tratarse con mucho cuidado, porque nosotros también tenemos un antecedente pues muy preocupante, como fue las autodefensas campesinas, que en los 80 después mutaron en ese paramilitarismo terrible que pasó en nuestro país. Pero hoy por hoy, cuando nosotros miramos qué está pasando, por ejemplo, aquí, Caballe, y yo sé que eso es, en América Latina está, y en distintos lugares del país está, hoy por hoy hay muchas organizaciones, procesos de la sociedad civil que dicen: yo quiero gestionar mis propios modelos de autocuidado, de protección, y yo creo que tenemos que atender eso, por lo que significa que la sociedad civil pida participación, y lo que eso implica que nos pensemos la seguridad de una manera distinta, y por lo que puede significar del otro lado, ¿no? Porque finalmente son personas civiles que quieren gestionar la seguridad, y ahí yo creo que hay unas discusiones también que dar. Ya. ¿Quién sigue? Karen, adelante. Dale, Elena, si quieres, tranquila, dale. Ok, bueno, pues yo diría como un par de cosas. Lo primero, tiene mucho que ver, de hecho hay una pregunta también en el chat conectada como con esta mirada binaria de la política pública de víctimas y victimarios. Yo creo que eso es fundamentalmente también parte del problema. Por ejemplo, cuando uno analiza los móviles y las razones por las cuales ingresan a los chicos, a los jóvenes, bien adolescentes y jóvenes al sistema de responsabilidad penal adolescente, hay una cantidad de móviles que tienen mucho que ver con que nunca se les garantizaron sus derechos, y entonces hay toda una ruta desde la también justicia restaurativa y con todo este enfoque que me parece muy pertinente de restablecimiento de derechos cuando ellos han entrado ya en conflicto con la ley penal. Yo creo que hay un problema, y es que se les restablecen los derechos que jamás se les garantizaron previamente, y son parte del foco de observación, pero ya cuando entraron en conflicto con la ley penal. O sea, ¿por qué tiene que pasar esto? Es como cuando ya están en ese punto, bueno, ahora sí garanticémosles sus derechos. Yo creo que ahí hay un fallo, por ejemplo, desde el sistema de responsabilidad penal para adolescentes, y es, no, nuestros niños, adolescentes, jóvenes son sujetos de particular protección. Esa debería ser la premisa, el punto de partida, y requiere que desde el inicio haya una garantía de derechos, cosa que no suele ocurrir necesariamente en todos los contextos en el caso colombiano. Entonces ahí hay como un tema desde la política. Otro tema, y es que yo he visto en la ciudad de Bucaramanga, que es el caso que he estado estudiando con más fuerza, que no hay una voluntad política clara para poder ponernos un poco al día con la deuda histórica que menciona Angie justamente, y es que las poblaciones más vulnerables, como que no hay desde los tomadores de decisión una
posición decidida de intervenir en esos territorios, más allá de un embellecimiento de pronto de los espacios, pero yo creo que estas lógicas desde el urbanismo social, de pronto de, ay, pues generemos parques más bonitos o cosas así, puede funcionar, obviamente, espacios mucho más, digamos, óptimos para quitarlos de pronto de actividades recurrentes conectadas con el delito, por ejemplo, parques, esquinas calientes, como suelen llamarse, pero va más allá de eso, va justamente en un proceso que implica una intervención desde diferentes frentes con recursos escasos, sí, totalmente de acuerdo, pero yo creo que hay una parte de voluntad política que normalmente no tenemos porque el enfoque está conectado con otra cosa, con un enfoque un poco más criminalizante y un enfoque un poco más desde esa perspectiva de seguridad. Yo creo que hay otro elemento. Y el fortalecimiento necesario de capacidades de los territorios. Creo que hay otro caso que he estudiado y es en el Chocó, con una cantidad de recursos, entonces esta lógica de, ay no, pero es que hay pocos recursos y entonces no podemos cambiar realidades, el bajo atrato con una cantidad de recursos, por ejemplo, de la cooperación internacional, y cuando sale la cooperación internacional, ahí no quedó nada, digamos, no hubo un verdadero fortalecimiento de capacidades, de que las personas quedaran empoderadas en el marco de esos procesos, se acabó el dinero y se acabó todo. Yo creo que ahí hay otra falla y es que podemos encontrar financiación, por ejemplo, a través de la cooperación internacional, pero no puede estar simplemente en cabeza de actores externos que llevan a cabo X procesos, se van y se esfuman los recursos y no quedaron capacidades justamente instaladas en esas comunidades. Yo creo que hay muchas experiencias comunitarias, colectivas, que son un ejemplo a seguir de todo orden para la prevención de la violencia, que interviene desde múltiples agentes de socialización, desde entornos protectores, la familia, la comunidad, en fin, y hay recursos. El problema justamente es cómo se gestionan, cómo quedan ahí las capacidades instaladas para que eso no desaparezca una vez se van eventualmente los financiadores. Entonces yo creo que hay varios mecanismos que tienen mucho que ver también con un diálogo entre el sector público, entre el sector privado y una voluntad decidida por una estrategia de prevención primaria, secundaria y terciaria y no simplemente una estrategia desde la perspectiva criminalizante, que es lo que hemos visto, creo yo, en los años más recientes en nuestro país. Gracias, Karen. Elena, por favor. Y, o sea, muy puntualmente, porque me encuentro muy de acuerdo con lo que dijeron Inge y Karen, creo que implícitamente ellas también hablaban de un cambio de discurso. O sea, creo que tenemos que dejar ese discurso que el problema es el involucramiento en banda. Ese es el efecto de un problema, que son la falta de oportunidades y, si me permiten, las desigualdades. Yo creo que hay una relación mucho más fuerte, yo no sé estadística, pero leí que hay una relación mucho más fuerte entre desigualdad y participación en la violencia que entre pobreza y participación en la violencia, ¿no? Entonces, aunque hayan unos municipios más pobres, no quiere decir que necesariamente son los más violentos, porque como hemos visto, el dinero es solo una parte, ¿no? Y hay todo un asunto de identidad y de compararse a otros. Pero lo que quería decir es que si empezamos a plantearnos el problema no como el involucramiento en sí, sino más atrás, ¿no? La causa estructural del involucramiento, entonces también empezamos a pensar asuntos de seguridad, no tanto como seguridad de protegernos de lo que pueda pasar, sino como seguridad humana, ¿no? Cómo garantizamos a las personas que tengan los derechos básicos, que tengan las condiciones para elegir de su vida, ¿no? Y entonces también ahí habría un traslado, ojalá, un traslado de recursos, ¿no? Desde la mano dura a políticas más sociales. Entonces, sobre la financiación, también remarcar lo que han dicho las compañeras, las colegas, que muchas veces se quiere inventar de la nada. Y yo esto lo he visto, yo también soy ahora empleada por una organización internacional y he visto esto, ¿no? Que muchas veces se llega con intentar un proyecto diseñado y pensado desde afuera que pretende cumplir necesidades, pero que es mucho más caro y además mucho menos efectivo muchas veces que construir sobre lo que las comunidades y las jóvenes ya hacen. En Medellín es un contexto claramente más, quizás con más oportunidades que el Chocó que se mencionaba antes, pero en Medellín los chicos se están inventando maneras de rebuscarse la vida, se están inventando, ¿no? Desde el turismo, desde el entrepreneuriado, y muchas veces solo necesitan un empuje. Ese financieramente es mucho menos caro que inventarse un programa de empleabilidad desde la nada, ¿no? Entonces, conocer muy bien el territorio y tratar de empujar esas iniciativas locales y no ver, como también respondiendo a la pregunta de Arlene en el chat,
por eso yo nunca hablo de chicos delincuentes o victimarios, yo hablo de jóvenes que quieren rebuscarse la vida y lo hacen con el crimen o lo hacen con proyectos que se les presenten y muchas veces hacen eso en paralelo. Entonces las políticas para la juventud muchas veces son parecidas, que sean para jóvenes en el crimen o para jóvenes no en el crimen, porque en realidad todos están buscando mucho de lo mismo, que es, ¿no?, salir adelante en la vida fundamentalmente, no ser alguien de cierta forma. Matthew, ¿quieres añadir algo? Estoy de acuerdo con mis colegas. Sí, he visto muchas intervenciones sin la participación de las comunidades. También intervenciones de muy corto plazo, ¿no? Llegan, hacen algo, vamos a construir una cancha, construyen una cancha y se van. Entonces yo diría que necesitamos más como inversión social y proyectos de más de largo plazo. En el apartado de preguntas y respuestas, y esta estaba muy dirigida a Matthew y Sandra, nos planteaba Óscar Granados la siguiente cuestión, y es, él pregunta, ¿los municipios PEDET es donde se presenta mayor reclutamiento, según lo que ustedes decían? ¿Han podido trazar la relación entre ese reclutamiento y el desarrollo de los proyectos PEDET, entiendo los de Pilar 8, de reconciliación? ¿Han podido buscar esa relación entre una cuestión y la otra? No, pero yo creo que estos proyectos son mucho más avanzados en algunas zonas y no en otras. Y yo creo que necesitamos programas de intervención específicamente para la prevención de reclutamiento, ¿no? Había uno el año pasado, creo, por parte del Estado, que se llamaba Súmate por mí. Pero esos programas eso fue por parte de la oficina de la primera dama. Pero esos programas son muy secretos. No se sabe dónde van, qué hacen, y no sé por qué. No sé, es muy raro. Pero yo creo que necesitamos programas de prevención de reclutamiento específicas. Yo creo que eso es muy, muy importante, es fundamental. Y no hay algunas en varias zonas, hay algunas organizaciones internacionales, y algo que hemos visto en otro proyecto trabajando con jóvenes en riesgo de reclutamiento, nos han contado que ellos no saben, no hay como una ruta que ellos tienen donde buscar apoyo, porque en algunas comunidades no tienen confianza en sus profesores, no tienen confianza en la policía, en las autoridades. Entonces hay muchos casos donde los jóvenes no saben dónde pueden buscar apoyo. Entonces yo creo que necesitamos un enfoque más integrado por las agencias del Estado que hay, porque cada agencia tiene su propio programa y no están trabajando juntos, entonces no es muy efectivo. Hay una pregunta que esta también es... espera, Inge, cuéntanos. No, no, yo quería, pues, pensando en las respuestas que hemos dado y qué pena el tono como, no sé, de dramatismo, pero justamente para la presentación, ahorita yo les estaba hablando el reporte de DANE de homicidios y suicidios. Bueno, ellos están haciendo con mucho énfasis haciendo como un ejercicio sociodemográfico muy interesante. Y yo vuelvo un poco como cerré, ¿no? Yo creo que lo que está pasando con nuestros jóvenes en ciudades y en contextos rurales es muy preocupante. Y de cara, pues, como a la transición demográfica que estamos viviendo, o sea, somos un país que está envejeciendo cada vez más, que su tasa de natalidad está bajando y los jóvenes están siendo asesinados y vinculados al crimen organizado. Creo que hay una cosa de preocupación, no solamente en términos de la seguridad, no solamente por las dinámicas del crimen organizado en sí, sino que yo creo que es un asunto que nos debe preocupar como en términos de lo que nosotros vamos a hacer a futuro, como en la misma reproducción social. O sea, yo creo que yo he estado escuchando como en el transcurso del día y creo que es una cosa que está pasando también para Latinoamérica. Esto no es
un llamado de atención solamente por lo que signifique las intervenciones sobre el crimen organizado, la guerra contra las drogas, sino que hay yo creo que hay una discusión aquí más profunda de lo que va a venir a futuro, ¿no? Y en este contexto de pandemia y precariedad, entonces creo que algo muy interesante que hemos visto en la jornada de hoy es que esta discusión de juventud y crimen organizado se sale, digamos, de nuestro campo de análisis de seguridad y nos está haciendo como profundos cuestionamientos a lo que viene y a lo que viene como sociedad. Y yo creo que ahí en términos de política pública, de lo que estemos haciendo desde las universidades, desde la relación con el gobierno local y nosotros mismos como ciudadanos y ciudadanas, creo que tenemos un montón de cosas que hacer ahí. Y creo que ha sido muy, muy oportuno tener este espacio hoy. Bueno, ahora sí me voy con la siguiente pregunta que nos plantea, en este caso, un espectador anónimo. Y pregunta, y bueno, la ampliaré un poquito porque dice, ¿consideran que la restitución de tierras y el desarrollo rural, que son puntos clave del acuerdo de paz, podrían ser claves para que haya una desvinculación de los jóvenes de estas organizaciones criminales? Y como digo yo, lo amplío un poquito más. De los 6 puntos del acuerdo de paz, para aquellas personas que nos acompañan y no son colombianos o no están tan familiarizados con el acuerdo de paz y la actualidad de Colombia, 4 están orientados precisamente a cuestiones de seguridad desde muy distintas ópticas, y en concreto el cuarto, aparte del 1, que es el que habla del desarrollo rural integral o la reforma rural integral, está en poner punto o solución al problema de las drogas, que creo que es gran parte del combustible, ¿no? Precisamente de que haya tantos grupos armados o tanta delincuencia organizada en Colombia. Entonces, amplío un poquito la pregunta y les pregunto, ¿cómo sería para ustedes, o cuál sería la incidencia que tendría una implementación sólida de esos puntos en específico del acuerdo de paz para prevenir y atacar frontalmente esas estructuras criminales? ¿Quién arranca? ¿Macio? Bueno, todos. Yo creo que, no sé, es muy difícil, pero yo creo que de una manera lo que hemos encontrado con nuestra investigación es que este fenómeno no solamente es un fenómeno que está pasando en las zonas rurales, ¿sí? Medellín y Montería están en los 10 municipios con casos más altos de reclutamiento. Entonces, no es solamente... no se trata solamente de la construcción de paz, ¿no? Es un problema más general también. Inge, que está que se habla. No, pues creo que Matthew ya lo dijo, o sea, en zonas PEDETs sabemos que esas promesas de desarrollo territorial seguramente sirven para aminorar las dinámicas de la violencia. Y yo creo que la propuesta de PEDETs ha sido muy importante. Ojalá, pues, el año que viene puedan volverse a fortalecer, porque claramente, digamos, esta idea en que el desarrollo territorial va a traer mayores oportunidades puede prevenir la desvinculación. Pero yo creo que de cara, digamos, a lo que está pasando también en ciudades, hay una discusión con la oportunidad, pero también hay otras discusiones que están pendientes ahí. Y yo creo que tienen que ver con como lo decía Elena ahora, yo lo estaba pensando esta mañana también, con las aspiraciones que se les dan a los jóvenes y a las jóvenes, porque yo creo que hay un reclamo por las oportunidades, yo lo coincido y uno puede ver estas relaciones entre precariedad, aumento de reclutamiento, mayor presencia de actores armados ilegales, pero yo creo que hay una cosa también como de las aspiraciones y
y el dinero que también está ahí, ¿sí? Y lo pienso porque yo he hecho algún trabajo de campo también en San Andrés y Providencia, que es un lugar muy particular que ha estado por fuera, digamos, de las dinámicas del conflicto armado, pero también ha habido procesos de reclutamiento de estructuras criminales para la vinculación a actividades ligadas al narcotráfico. Y tiene que ver con un contexto de falta de oportunidad, pero también sabemos que nuestras juventudes también quieren vincularse a muchas veces a estas actividades criminales en una manera de ampliar sus rentas y de, si uno lo mira en una perspectiva más sociológica de las aspiraciones de los y las jóvenes, pues creo que también hay una cosa ahí de la ostentación, del dinero, del consumo, que yo creo que hoy por hoy tenemos un bombardeo cotidiano que está ahí, y a eso hay que hacerle frente también, y no se explica solamente por la falta de oportunidad. O sea, yo creo que la falta de oportunidad es estructural, pero yo creo que cuando pensamos cómo nuestros jóvenes se vinculan a estructuras criminales, no sé, pienso en Brasil, en el Comando Vermelho, pienso esta mañana veíamos las dinámicas en Centroamérica, y aquí mismo sabemos que esos tipos de vinculación también van más allá. Entonces creo que esas cuestiones toca revisarlas también. Pero definitivamente, como lo decía Elena ahora, yo creo que ese contexto de desigualdad profunda, o sea, de mucha pobreza y mucha riqueza, es lo que se tiene que abordar también. Karen, por favor. Iba justamente al propósito del comentario de Inge a hacer una acotación, y es que creo que es importante también no sobreestimar los factores estructurales. A veces al explicar este tema de la vinculación de jóvenes a la violencia, a la actividad delictiva, a veces tendemos a sobreestimar la pobreza o a sobreestimar este tipo de asuntos que por supuesto tienen una incidencia, pero no podríamos terminar criminalizándola de ninguna manera. Y Medellín es el caso perfecto de una cantidad de actividad social, organizaciones sociales organizadas de todo orden, mientras que al mismo tiempo también hay una oferta criminal y una vinculación de jóvenes en las comunas muy activa. Entonces tenemos como los dos mundos en escenarios de vulnerabilidad importantísimos, equiparables. Entonces yo creo que hay una cosa importante ahí y que tiene mucho que ver con que a mí me gusta de pronto esa perspectiva, y es las famosas sagas criminales, que tiene mucho que ver con esta aspiración, digamos, de movilidad social, de éxito, de cómo algunos figuras emblemáticas, Pablo Escobar o todo ese tipo de actores emblemáticos en nuestro país de diferente orden, no solamente del narcotráfico, han generado en el imaginario del joven una forma de movilidad social, una forma, digamos, de tener prestigio, reconocimiento, de ser algo rápidamente, eventualmente en esas condiciones sí de marginalidad. Pero yo creo que incide también mucho esta lógica muy acentuada también por en las películas y por toda esta cultura asociada a la violencia muy desafortunada que ha habido en nuestro país, y que creo por lo menos hay una lógica de combatir un poco eso, ¿no? Como esa imagen prototípica, ese estereotipo de el criminal que logra todo lo que quiere, y para muchos jóvenes, obviamente en condiciones de vulnerabilidad, esto es un buen mecanismo, es un camino atractivo, es un camino que llama la atención. Entonces yo creo que es interesante poner eso en una balanza para no sobreestimar las explicaciones estructurales que tienen que ver con la pobreza y demás, y también para entender un poco la mentalidad de muchos de estos chicos que ante ofertas criminales pueden terminar siendo atractivas también porque se sienten con poder, con prestigio. Muchos en las conversaciones, en las entrevistas, el arma pues les da mucho poder y eso para ellos es significativo, tiene sentido, de nuevo también como desde una perspectiva más sociológica. Entonces creo que hay que poner todas esas motivaciones en una buena balanza para no irnos de pronto de un lado o del otro sobreestimándolas. Elena, ¿quieres aportar algo? Sí, quizás ligándome mucho a la respuesta de Karen, pues, y también a la pregunta original que era, es que la restitución de tierra puede ser un aporte. No soy experta de restitución de tierra y no quiero absolutamente quitar la importancia de este proceso que es fundamental y una deuda histórica, creo, en Colombia, pero los chicos desplazados del campo que yo conocí en Medellín no volverían a ser campesinos, ¿no? Entonces es muy importante tener a la mente si son los chicos con quienes queremos trabajar sus aspiraciones justamente. Y frente a esto, pues quería compartirles un proceso
que he observado en esta última, ahora me encuentro en Colombia haciendo un poco rastreo de organizaciones juveniles y hay un fenómeno que ha crecido increíblemente desde 2016 en todo Colombia, pero en Medellín particularmente, que es el freestyle, que no solo es un hobby, o sea, el freestyle desde el rap se está volviendo en un negocio internacional. Ya hay jóvenes que se vuelven estrellas y hacen mucha plata con eso, ¿no? Entonces, y los compañeros que organizan competencias de freestyle, que ahora me entero que en Bogotá hay más de una por noche, en todo Bogotá, en Medellín lo mismo. Estos compañeros, muchas veces los chicos que compiten son ninis, ¿no? Son chicos que no tienen otras oportunidades y muchos de ellos están involucrados en microtráfico. Entonces ya no estamos hablando de dos mundos separados, sino de chicos involucrados en microtráfico pero también se meten a competencias de freestyle y ahí ven otra oportunidad de un negocio que es muy creado desde ellos y muchos de ellos organizando competencias y haciendo plata, ¿no? Con esa organización de competencias se logran de hecho salir del microtráfico. O sea, me están contando esto que es algo que pues creo que ha crecido mucho en los últimos años. Entonces, para plantear un poco que al final no estamos hablando, quizás me contradigo con lo que dije antes, pero en realidad no son dos mundos paralelos, son dos mundos compenetrados y muchas veces hay mucha compenetración entre, ¿no? El arte, la participación juvenil, el microtráfico, porque vuelvo a repetir lo que dije antes, muchos jóvenes están buscando la misma cosa, que es ser alguien, y el punto es cómo canalizamos esta búsqueda de una forma constructiva. Eso. Bueno, muchas gracias. Bueno, no hay más preguntas y creo que estamos un poco on the time, así que pues voy a ceder la palabra a Macio para que haga un cierre de este último panel del cuarto seminario internacional. Y bueno, pues antes de yo despedirme, agradecerles a todos por su participación, agradecer a los panelistas, obviamente, a la audiencia por habernos acompañado y a la Universidad de Rosario, en concreto al observatorio, por haberme confiado la moderación de este último panel el día de hoy. Muchas gracias. Gracias, Santiago. No, quiero agradecerles a todos y todas que se han conectado hoy. Empezamos a las 9 de la mañana. Tengo una copa de vino esperándome. No, gracias a todas las panelistas, los moderadores, también el equipo atrás de cámaras, ¿no? A Verónica, a Amparo, a Daniel y Blanca, que están muy pendientes acá con nosotros en el Zoom, y el equipo de estudiantes del semillero también que están manejando las redes. Entonces, muchísimas gracias a todos y nos vemos el año próximo. Feliz noche. Muchas gracias. Un abrazo. Chao. Noche para todos. Gracias. Chao.